No, yo voy diciendo. Hagamos silencio, ¿listo? Van prestando atención ahí está grabando, bueno. Entonces, vamos a revisar los parámetros de configuración de un inversor. En este caso es un MUX de 3000 vatios, 24 voltios. El primer parámetro nos habla de los modos de uso. Tenemos modo de uso UTI. UTI es para utilizar la planta solar como unidad de respaldo, como una UPS. O sea, si se va la energía de la red, automáticamente toma energía de paneles y batería. El modo SBU significa que la primera prioridad, ¿cuál va a ser? Los paneles, batería y la red. O sea, primero va a alimentar la casa con paneles, batería y último red. Sol es que le va a dar 100% más prioridad a los paneles. Si no alcanza paneles, toma batería y red, pero este es para más que todo, darle más enganche a los paneles. Yo recomendaría mejor SBU, es más estable, este tiende a generar problemas. Después tenemos los rangos de sensibilidad de la red, o sea, como lo vamos a alimentar con energía de la red, si lo dejamos en este UDE, el rango es más alto. O sea, tenemos un voltaje mínimo y máximo. Mínimo es 70 voltios de la red, máximo 140. ¿Ve? 140. Y este es un rango ya más cerradito, de 90 a 140. Entonces lo dejamos en el rango más grande. Miren que acá aparece como por defecto el rango más grande. Eso es para alimentarlo con la energía de la calle. Después tenemos, aquí si es a 220 y aquí es 110. El de nosotros es a 110, entonces sería el de arriba. Después tenemos la salida del inversor. Entonces le podemos programar 120 voltios de salida, porque el de nosotros es 110. Después seguimos con la frecuencia. Como estamos en Colombia, la frecuencia la dejamos en 60 Hz. Después tenemos los rangos, los modos de carga de la batería. Los modos de carga es que el CSO significa que la primera prioridad va a ser la red. Y si la red está fallando, no alcanza, los paneles. Después tenemos el comando combinado, que podemos combinar paneles y red para cargar las baterías, paneles y red de una vez. Este comando, estos dos primeros, se utilizan en países donde la energía es muy barata. Pero si estamos en Colombia, tenemos contador y nos cobran hasta, mejor dicho, por respirar, entonces no recomiendo estos dos. Recomiendo el oso. El oso es que siempre las baterías van a cargar con paneles, solamente. Si las baterías se descargan en la noche, así tenga el inversor conectada a la red, no toma de la red para cargar las baterías. Después tenemos la corriente máxima de carga del inversor, del MPPT. En este caso, 80 amperios. Esto lo vamos a cuadrar con el 30% de la capacidad o el 20% de la capacidad del banco de baterías. Después tenemos la corriente máxima que va a cargar con la red, que en este caso son 40 amperios. Pero aquí lo calibramos también al 20%, al 25% de la capacidad de las baterías. Muy importante que este es la sumatoria. Esta es la sumatoria, por eso es que el rango es más grande, hasta 80. ¿Qué es la sumatoria? Que estamos tomando de red y de paneles, lo máximo que va a dar de los dos combinados va a ser este. Y si estamos cargando solo con red, va a ser este. Después seguimos con el tipo de batería. Si estamos trabajando en litio o ácido plomo, en este caso es ácido plomo, entonces este. Después seguimos con el voltaje máximo de carga de las baterías. En este caso dice 14.1. Dependiendo de la batería que tengamos, vamos a configurar este con el voltaje máximo. Después el de flotación. El de flotación es un poquitico más abajo del máximo. Es para que la batería se mantenga entre el máximo y baje hasta este poquitico nomás. Después tenemos el voltaje para que la batería se descargue. Si llega a este voltaje, la batería se apaga. Perdón, el inversor se apaga. Si llega a este voltaje, el inversor se apaga para no descargar al 100% la batería y que no se dañe. Después tenemos el voltaje mínimo de SBU. ¿Se acuerdan que tenemos modos de uso paneles, batería y red? Primera prioridad, paneles. Si la batería llega a este voltaje, automáticamente cambia red. Eso es para no descargarla toda. Después tenemos el máximo, que cuando la batería ya se haya cargado, entonces suelta la red y se pasa otra vez a paneles y batería. Después tenemos encender la luz LED de la pantalla, activar las alarmas, muy importante que estén activadas para que nos informe de algún problema. Safe Mode significa que si el inversor detecta que la carga es muy bajita, puede apagar la carga para que no haya fugas. Pero si vos estás trabajando con electrodomésticos de muy poca carga, lo mejor es apagarlo
Porque si tenés prendido un solo bombillo y él detecta que solamente es el bombillo, puede quitar la energía. Entonces lo mejor es apagarla si tenemos cargas pequeñas. Si tenemos cargas grandes, lo dejamos activo para que cuando las cargas estén apagadas, el inversor no se apaga, sino que deja de mandar energía. Después tenemos la velocidad de cambios. La velocidad de cambios es 5 segundos, está bien. Después tenemos acá, este comando BMS es para el protocolo de comunicación de las baterías de litio. Después tenemos el porcentaje de descarga del 30%. Lo vamos a dejar al 50% para que descargue la mitad. El porcentaje de carga máximo está en el 80, lo vamos a dejar al ¿qué? Al 100. Esto BMS es cuando es batería de litio. Litio, pues batería de litio. Y estos de acá no se modifican. Y eso es configurar un inversor.